Derechos Humanos. Doctora, buenas noches, bienvenida a nuestro medio de comunicación. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a usted, abogado Carlos Cárdenas. Qué gusto poder estar dirigiéndome a la audiencia de Radio Espacio FM y pendiente también de la conversación que podamos tener esta noche. Gracias, doctora. Pues justamente ya ingresando a esta entrevista que tenemos el día de hoy y dando inicio a la misma, su especialidad es ser analista política y tiene una especialidad también en derechos humanos. ¿Cuál es el análisis político del país, según la doctora Paulina Mogrovejo? En general estamos viviendo un contexto de pre-campaña electoral que se profundiza en cuanto va avanzando el tiempo a la campaña propiamente dicha que inicia en el mes de enero, y eso ha marcado algunas líneas en cuanto al comportamiento político, tanto de los candidatos, de las candidatas y también de la ciudadanía, ¿no? Que está alrededor de cuáles son las propuestas de campaña y en medio también de cómo se expresará o cuál será el desenlace de esta situación. Y también estamos en otro contexto, que es el asunto de la pandemia COVID-19, las preocupaciones alrededor de cuáles son las líneas políticas del gobierno y de los gobiernos locales alrededor de qué medidas adoptar, ahora mismo enfrentando un posible repunte que pone a la ciudadanía también pendiente de esos temas y con poca claridad también desde el sector público, desde las autoridades, con respecto a si se van a plantear nuevamente medidas de aislamiento y cuál va a ser el impacto no solamente en el tema de la salud, sino también en el tema de la economía. Y cerrando año, el tema de Navidad, que se aproxima también, es otro de los elementos que evidentemente van a marcar la agenda política y la agenda económica y social de los ecuatorianos, las ecuatorianas y desde luego de las autoridades y los candidatos. Doctora, pues justamente, en un país con tanta dificultad en lo que es la gobernabilidad como tal, ¿cómo usted ve la cantidad de candidatos presidenciables, de candidatos asambleístas, la cantidad de partidos políticos? Esto como país, siendo tan pequeño el Ecuador, en relación a países mucho más grandes, obviamente, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿esta diversidad es alentador para lo que es justamente la política interna del país o no? Bueno, tenemos 258 organizaciones políticas a nivel nacional, de las cuales 17 binomios se están representando a estas tiendas políticas, y en teoría debería ser bueno porque alienta a la pluralidad, a la diversidad de voces, a un ambiente más democrático donde todos pueden participar, igualdad de condiciones y oportunidades. Pero por el otro lado, ya en términos prácticos, esta cantidad de binomios a la presidencia de la República y que luego se expresa de una manera más amplia en las candidaturas a la Asamblea Nacional, lo que nos da cuenta es que efectivamente va a haber una tendencia a la fragmentación del voto, y ya la vimos en el 2019 también con las candidaturas en los gobiernos locales, y que va a dar cuenta de que los porcentajes con los que se lleguen a los cargos de elección popular van a ser el 30%, el 25%, el 35%, que no necesariamente representa a la mayoría. Entonces, esta fragmentación del voto también afecta la decisión, la expresión de la voluntad popular, porque se dividen en muchas organizaciones políticas, y esto de alguna manera evidentemente no es una diversidad de propuestas, sino únicamente una diversidad de organizaciones. Justamente, pues, doctora, esto empieza a preocupar un poco porque hay que tener un hilo fino en lo que es la democratización del voto, de la política como tal, y que por ese lado es saludable tener tantos partidos y movimientos políticos, pero también la confusión de la gente en relación a qué es lo que debe escoger. Las ideologías hoy se han perdido de lo que es izquierda, derecha, lo que es centro. Justamente hay conveniencias políticas hoy en día. Todo este sistema, usted como analista política, ¿cómo observa en relación a la aplicabilidad de gobernabilidad en el país? Bueno, complicado, por ejemplo, en este caso, además con un cambio de reglas de juego en cuanto a la asignación de escaños, evidentemente vamos a tener una asamblea plural, una asamblea diversa,
y que debería facilitar el debate, la conversación con respecto a las leyes y a las necesidades legislativas que tiene el Ecuador, tanto en promover nuevas leyes o en derogar otro tipo de leyes. Pero la higiene de esta propia Asamblea Nacional que se despide en el mes de mayo nos da cuenta de que no necesariamente esa fragmentación de espacios o de bloques legislativos asegura un debate, sino sobre todo la conformación, la constitución de mayorías móviles, de compra de conciencias, de compra de votos, que tampoco es una cuestión necesariamente democrática, porque las leyes no se aprueban porque realmente ha ganado el mejor argumento, sino porque se ha movido alrededor de estos bloques legislativos otro tipo de intereses, otro tipo de presiones, inclusive no siempre transparentes y que no ayudan a la democracia en realidad. Entonces estas formas, esta lucha de poderes, esta pugna de poderes que se presenta también en las sociedades democráticas, cuando ya pasa la discusión o el argumento sobre los intereses nacionales y más bien se concentra en la discusión o en la presión de determinados grupos que quieren llevar adelante su propia agenda, evidentemente lo que menos tenemos es democracia, y el asunto de la fragmentación del voto contribuye muchísimo a promover este tipo de mayorías móviles. Y la gobernabilidad en ese sentido es bastante compleja porque no se ejerce, además que la práctica no ha sido necesariamente ejercer consensos y diálogos, ni acuerdos, ni discusiones, ni de debates, como dije hace un momento, sino tratar desde el Ejecutivo al Legislativo de imponer puntos de vista por la razón, en muchísimos de los casos por la fuerza. Justamente, pues ya se ha visto en gobiernos anteriores que el Ejecutivo se llega al Ejecutivo, pero si no hay una cogobernabilidad con el Legislativo, en este caso con la Asamblea Nacional, ahí empieza el grave problema de la gobernabilidad en el país. Doctora, con esto yo quiero preguntarle a usted, en Latinoamérica se está viviendo pues un oleaje de izquierda, hablando de una socialdemocracia o como lo llaman ahora socialismo del siglo XXI. Dentro de este proceso, ¿usted cómo le ve al país? ¿Cuáles ve las opciones que son principales acá? Bueno, en el Ecuador evidentemente se va a sentir la tendencia latinoamericana e inclusive la tendencia de Estados Unidos, que le dio el triunfo en este caso a John Biden y que marca una línea clara con respecto a cuál es el comportamiento electoral de América. Pero también en el caso de nuestro país, que usted lo ha manifestado, no es necesariamente un voto ideológico, no es un voto que va hacia la izquierda o hacia la derecha, sino un voto que va a resolver o que tiene como finalidad que se resuelvan los problemas de empleo, los problemas de acceso a la salud, de educación superior, que son las principales preocupaciones que tienen las ecuatorianas y los ecuatorianos. Entonces, quien logre conectar con este tipo de necesidades y con las emociones que tienen en este momento el país, de incertidumbre, de miedo, de frustración, de rechazo inclusive a la clase política que está gobernando el país, evidentemente será por quien se decante el pueblo ecuatoriano a la hora de tomar una determinada decisión, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local también. Vimos mucha polarización, también política, estamos marcados por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, eso sí se decanta en el humor de la ciudadanía, que evidentemente va a tener un voto de castigo a quienes impulsan este tipo de políticas. Doctora, justamente con esto que usted nos acaba de decir y en una forma muy clara y muy directa, nuestra meta, nuestro objetivo dentro de este medio de comunicación es intentar ser los más imparcialmente objetivos en relación a estos temas. ¿Cómo la ciudadanía o cuál sería el mensaje de la doctora Paulina Mogrovejo a la ciudadanía para no dejarse engañar justamente por las propuestas demagógicas que hacen algunos candidatos e ir realmente a lo que es la reactivación del país en su generalidad? Es un poco compleja esta pregunta porque vivimos en una coyuntura, en un contexto en el que más que la decisión racional va a pesar mucho la decisión emocional de quién me cae bien y de quién me cae mal en cuanto a candidaturas, pero sí es fundamental que hagamos una reflexión con respecto a nuestro proyecto de vida.
Estamos enfrentando circunstancias diferentes a las del 2017, a las inclusive de periodos electorales anteriores. Son circunstancias que se marcan, por ejemplo, por la globalización, que no afecta solamente lo económico. Estamos viendo que afecta también en los temas de salud, de derechos humanos. El tema de la pandemia por COVID-19 no es el único problema producto de la globalización que vamos a enfrentar, sino vendrán otro tipo de dificultades, otro tipo de pandemias, probablemente otro tipo de crisis económicas, producto de las crisis económicas globales, que tienen que ser enfrentadas en función de perfiles también y de propuestas que tengan la capacidad de enfrentar ese tipo de situaciones. No podemos permitir nuevamente que desde las autoridades no se sepa qué hacer frente a una pandemia como la COVID-19 y que más bien no se sepa qué hacer tampoco con los temas relacionados en la lucha contra la corrupción. Entonces, fundamentalmente hay que ir pensando en eso, ¿no? Para los nuevos desafíos del nuevo milenio, de un Ecuador globalizado, de un Ecuador que necesita además recuperarse económicamente, quiénes son los que están planteando esta propuesta y estas propuestas efectivamente son viables, son factibles y si el perfil del candidato o la candidata cumple con esas expectativas. Ese ejercicio racional de análisis, de reflexión profunda, podría ayudar o lo contrario a las futuras generaciones, especialmente los jóvenes, que son los que van a enfrentar las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy. Justamente, doctora, le hacía esta pregunta para poder catapultar o para poner un escalón, para llegar a la parte en que ciertos candidatos, ahora intentando captar el voto de una u otra manera, han hecho ciertas propuestas, como por ejemplo la de aumentar las penas de ciertos tipos de delitos, como los de violación, en estos delitos de extinción de dominio. En ese sentido, han propuesto incluso cadena perpetua, y en casos de violación algunos candidatos se han atrevido hasta a indicar que van a promover la pena de muerte en el país. Y con esto quería llegar a su otra especialidad, que es en derechos humanos. ¿El Ecuador está listo como para aplicar este tipo de condenas? ¿La seguridad jurídica es factible acá dentro del país hacerlo? Bueno, en el tema penal creo que hay que entender tres elementos que usted evidentemente los conoce también, y es primero que efectivamente se establezca una sanción ejemplarizadora para la persona responsable del cometimiento de un delito hacia su persona, es decir, un escarmiento de carácter individual. El segundo objetivo del sistema penal es enviar un mensaje a la sociedad y que la sociedad sepa que si se comete una conducta inapropiada, que es socialmente rechazada y que además está tipificada en el derecho penal, evidentemente la consecuencia va a ser la pena de privación de libertad u otro tipo de medidas que están establecidas en nuestro sistema penal. Pero el tercer elemento que está incorporado en nuestro tema desde hace algunos años, hace pocos años atrás, es la necesidad de reparar a la víctima que ha sido afectada en su integridad física, psicológica u otro tipo de derecho constitucional, de tal forma que vuelva a la situación inicial antes de que se cometa el delito en su contra. Entonces, este tercer elemento creo que hay que discutirlo, hay que plantearlo, y también hay que plantear la severidad de las sanciones a la luz de cómo se repara la sociedad, cómo se restaura el equilibrio individual y colectivo en nuestra sociedad, en sociedades democráticas, sin que esto signifique necesariamente reforzar o castigar de una manera excesiva que no cumpla con las otras dos finalidades, que es el equilibrio de la sociedad y de la víctima en este caso. Entonces, todas estas propuestas del uso de armas, de la pena de muerte, son cosas que vienen de una suerte de populismo de la seguridad que no tiene ningún asidero, porque si nosotros revisamos históricamente el comportamiento de los legisladores que apoyan a los candidatos presidenciales que promueven estas teorías, todavía no pueden llegar a un acuerdo ni siquiera con respecto a la ley anticorrupción. No se ha llegado a un acuerdo con respecto a temas relacionados con la legislación penal. Entonces, evidentemente, son cosas que se dicen en campaña electoral, pero que no tienen ninguna consistencia desde la perspectiva de un enfoque de derecho penal reparador, restaurador de los derechos de la sociedad y los derechos de la víctima, que es lo principal en este caso. No es simplemente darle muerte a una persona que es un delincuente, sino si es que esta muerte, si es que la pena de muerte realmente contribuye
a que la sociedad retorne a su convivencia democrática, a su convivencia pacífica, y que la pena tenga esa finalidad fundamental. Justamente, doctora, aquí es donde el hilo fino del derecho y de la justicia, realmente hay que saberlo aplicar. Y justamente esa palabra, la aplicabilidad de la justicia en el país, es la que preocupa. Por ejemplo, esto de la pena de muerte, la castración química. En los Estados Unidos, los resultados que se han dado allá, se han aumentado las penas, hay pena de muerte, todo esto, pero en vez de reducir el índice de delitos, han aumentado. Esto significa que no es un resultado que es alentador de decir, ok, ¿y cómo lo ve Derechos Humanos en relación a esa aplicabilidad en la justicia ecuatoriana? Porque una cosa es que el sistema anglosajón, si es cierto, en Estados Unidos pues hay cierta regulación de las cortes. Acá no. Acá hay órdenes directas de a quién inculpamos y a quién no, y muchos inocentes podrían ser inculpados. ¿Cómo ve o cómo se ha analizado dentro de derechos humanos esta situación? Bueno, en general, todas las personas tienen derecho a un debido proceso y a una pena proporcional al tamaño, al tema del delito. Y esa es una de las primeras cuestiones que se tienen que discutir en el país. Y es precisamente que una persona, por ejemplo, que se roba un teléfono celular tiene una pena bastante grande en comparación con alguien que es responsable de hechos de corrupción y que con delación sale a los 6 meses, ¿no? Entonces, identificar efectivamente la proporcionalidad de las penas, primero creo que es la primera discusión que deberíamos tener en nuestro país. El segundo elemento que ocurre en Estados Unidos con mucha fuerza es que el asunto penal está orientado o tiene como resultado la judicialización, la criminalización de los sectores económicamente más deprimidos y poblaciones como la afroecuatoriana, afrodescendiente o afroamericana más bien, y otro tipo de sectores como los migrantes latinos, que son los destinatarios del sistema penal norteamericano. Lo mismo pasa en el país, ¿no? Hay penas desproporcionadas, como decía hace rato, para sectores populares que no necesariamente tienen las condiciones económicas, pero que son finalmente los que están ocupando cárceles, se encuentran además en una situación compleja en nuestro país, y que es un tercer elemento que tendríamos que plantear en una discusión, no solamente desde el punto de vista de los jurídicos, de los medios de comunicación, sino también planteárselo a los asambleístas, qué opinan y qué piensan hacer alrededor de la justicia penal y estas debilidades que se encuentran en el Ecuador y que replican en muchísimos de los casos otro tipo de sistemas que también están con debilidades y dificultades, como es el caso norteamericano, y que lo hemos conocido ampliamente porque inclusive ha generado muchos episodios de violencia y de conflictos o confrontaciones inclusive entre la policía y los propios ciudadanos que son acusados de delincuencia. Pues justamente, doctora, usted acaba de decir, aquí a veces se intenta criminalizar la pobreza y es ahí cuando con la justicia que tenemos acá se dice que justamente una persona que roba un teléfono celular está valorado en $200, $300, tiene una pena de hasta 7 años. Uh-huh. Y una persona que roba 10, 20, 30 millones de dólares a los 6 meses se va a disfrutar a Miami. ¿Cómo controlar eso con la falta de independencia, de justicia? Y a ese sistema de justicia quererle aumentar pena de muerte, quererle aumentar castración química y quererle aumentar, en este caso, una cadena perpetua. La aplicabilidad en derechos humanos se daría no solamente reconociendo el derecho humano del agresor, porque obviamente hay que darse cuenta aquí en una forma clara. Uh-huh. El agresor tiene que ser castigado por la materialidad de la infracción, pero esa materialidad de la infracción va con una responsabilidad. Es esta parte la preocupante acá. Es muy fácil salir a decir, y si se haría una consulta, pues todo el mundo estaríamos de acuerdo en decir que se mate a una persona que viole a una niña. Por supuesto que sí. Pero aquí es cómo se va a determinar esa responsabilidad para que el nexo causal realmente cause efecto. Bueno, lo que usted dice es clave, ¿no? Pero además esa ponderación entre el bien que ha sido objeto o que ha sido dañado y la responsabilidad alrededor del daño causado también, porque
En realidad, si un celular cuesta $200 y se condena a una persona, que en muchísimos de los casos puede ser inclusive adolescente, a una pena de 7 años, se le destruye la vida de este joven, de este adolescente, de $200 de un celular que fue sustraído, fue robado. Entonces creo que estamos mal con respecto a la determinación del daño. Estamos aplicando no desde una perspectiva de ponderación, ni desde una perspectiva de derechos humanos, ni de restaurar el equilibrio de la sociedad, ni de reparar a la víctima realmente, sino aplicando de una manera exegética, de una manera al pie de la letra, cuando finalmente nuestro sistema, no solo penal, sino nuestro propio sistema constitucional, incorpora el enfoque de derechos humanos y el juez tiene la posibilidad inclusive de hacer este tipo de valoraciones con respecto a cuándo, cómo se establece esta responsabilidad y cuál es el daño causado a la sociedad con robo de un celular que cuesta $200 y cuál es el daño causado a la sociedad con un hecho de corrupción que podría perjudicar al país con millones y millones de dólares, por ejemplo. Correcto, doctora. Pues aquí viene la pregunta, doctora, clave de derechos humanos. Siempre se está hablando, y la sociedad así lo ha dicho porque hay ciertos medios de comunicación que no son claros y específicos, que los derechos humanos siempre están dirigidos al agresor, pero no a la víctima, es decir, al victimario, pero no a la víctima. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan falso es dentro de lo que usted maneja como especialidad en derechos humanos? Bueno, esta conclusión a la que se llega en muchísimos de los casos es precisamente porque ha habido un rol del Estado histórico, y no solo en el Ecuador, sino un poco la práctica de las defensorías públicas era precisamente preocuparse de que cuando un delincuente no ha cumplido o no tiene dinero o recursos para poder contar con un abogado, entonces se contrate a un defensor proporcionado por el Estado. Pero también con respecto a esa insistencia de que a pesar de haber cometido un crimen o un delito, se tiene que garantizar lo que en una sociedad democrática es principal, que es el debido proceso y la seguridad jurídica. Es decir, que reciba una sanción, reciba una pena, siempre que se haya practicado debidamente la prueba, siempre que se haya demostrado de manera eficiente y de manera efectiva que se ha cometido este crimen, este daño a la sociedad, un daño penal a la sociedad. Y a partir de aquello, evidentemente, lo que han hecho las organizaciones de derechos humanos es eso, es asegurar que exista un abogado para que tenga derecho a la defensa y que tenga también, se cumplan los principios del debido proceso, porque finalmente un Estado que no cumple el debido proceso es un Estado dictatorial, aunque parezca constitucional. Si no se cumple con la verificación de la prueba, con un abogado y con el procedimiento que está establecido en la ley, evidentemente muchos inocentes pueden llegar a la cárcel por no haber seguido el procedimiento que es debido, de acuerdo con la Constitución y con los propios instrumentos legales penales que tenemos en nuestro país. Pero también ha sido un descuido de la legislación penal y de la administración de justicia de pensar en los derechos de la víctima. Ahora mismo se está hablando de la necesidad de reparar integralmente, no solamente económicamente a una víctima, sino también de una manera inmaterial. Es decir, que se restituyan sus derechos. Si una persona, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de abuso sexual o algún tipo de situación alrededor de ese tema, o un robo, se cumpla con el debido proceso, pero también se piense en los derechos de la víctima, que es una de las novedades realmente de nuestro nuevo sistema penal, y que efectivamente tiende no solamente a preocuparse del derecho al debido proceso para el presunto delincuente, sino también de los derechos humanos de la víctima, que en este caso son justicia, verdad, justicia y reparación, que es uno de los principios que se tienen que ir incorporando, difundiendo también y socializando para que se entienda que los derechos humanos también pasan por ese tema. Es bastante interesante conocer de que hay una preocupación por parte de derechos humanos en ese sentido y que ojalá que se apliquen y se lo hagan. Pues justamente, doctora, a veces, por ejemplo, la ciudadanía dice, ok, la policía ahora tiene hasta miedo capturar un ladrón porque si de pronto la policía le llega a golpear o le llega a amenazar, pues justamente se abre una indagación, una investigación en contra del agente policial. Y ahí es cuando hablábamos justamente de esto, de la aplicabilidad de los derechos humanos.
tanto derecho humano tiene la víctima y el victimario. Usted nos ha dicho ahora sí que hay una nueva ola de parte de derechos humanos de la reparación integral a la víctima. Pero para lograr esta reparación integral a la víctima, por ejemplo, en los casos que acabamos de hablar, la violación a una menor, ¿cómo lograr esa reparación? Si es algo utópico realmente decir que se puede reparar en relación a que el Estado simplemente derechos humanos diga, no, hay que ponerle un abogado y perfecto. Pero usted que está en libre ejercicio y yo también, y que acudimos a ciertas audiencias en las que jueces permiten que llegue un defensor público que recién en ese momento dice, me acaban de comunicar hace 10 minutos y vengo aquí a representarle, pero no conozco el proceso y lo voy a hacer. ¿Eso se podría decir que es una seguridad jurídica de defensa o que se puede tomar como una defensa técnica dentro de una defensoría pública? Bueno, en general, ciertamente parte de garantizar la justicia pasa por incorporar o destinar presupuestos y recursos para poder contar con un número suficiente de defensores públicos que tengan la oportunidad de dedicarse de una forma efectiva y eficiente a cada uno de los casos que les son asignados. En la práctica, lo que usted dice en realidad ocurre. No son abogados que pasan la audiencia. Finalmente, justamente me comentaba una alumna que tuvo un accidente de tránsito hace poco tiempo, que ella tuvo acceso a un defensor público porque no tenía recursos para pagar un abogado, pero que pasó la audiencia y le dijo de aquí en adelante tiene que buscarse su propio abogado. Entonces también está ese tema. Creo que la falta de presupuestos, la falta de interés en generar incorporar más defensores públicos por un lado, y por otro lado formar, capacitar, orientar, ajustar, adecuar también el número de jueces, el número de audiencias, es parte de garantizar el derecho a la administración de justicia efectiva en el Ecuador. Pero evidentemente eso tiene que realizarse de forma progresiva porque depende mucho de la existencia de recursos para poder llevar adelante una situación óptima de contar con abogados gratuitos que puedan hacer una efectiva defensa para quienes no pueden costearse un abogado. Bien, doctora, pues tenemos ya que ir cerrando esta entrevista. Pues ha sido muy alentador para el aprendizaje de la ciudadanía y para el mío propio poder conversar con una persona que conoce tan profundamente lo que son los derechos humanos y como analista política también. Espero que nos dé una nueva oportunidad para tenerla en nuestro medio de comunicación y poder seguir continuando con estos temas tan interesantes y tan importantes que a la ciudadanía le interesan saber. Le dejo con su mensaje final, doctora. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a usted, abogado, a Radio Espacio FM por la oportunidad, por la conversación, por esta entrevista tan necesaria. Es fundamental que los ciudadanos también conozcan cómo funciona nuestro sistema, especialmente nuestro sistema penal y también nuestro sistema nacional de derechos humanos. Y enhorabuena que hayamos podido coincidir en esta conversación alrededor del tema. Un saludo afectuoso y la gratitud también por el espacio. Gracias a usted, doctora. Ha sido la doctora Paulina Mogrovejo quien estuvo con nosotros. Pues ella